amigos y hermanos, les saludamos con mucho afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir conmigo las Escrituras, quienes tengan una Biblia a mano. Acompáñenme, por favor, en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, hermanos, a partir del versículo 22 y hasta el versículo 28 vamos a leer juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, amén, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye entonces al Hijo, dice, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor por este gran sumo sacerdote que en su amor, en su misericordia, el Padre nos ha confiado. No quisiera excederme en otras cosas y requiero centrarme en esto, pero debo decir algo. Lo primero que debo decir es que el sacerdocio levítico, Dios lo estableció a través de Moisés solo para el pueblo de Israel. Solo para el pueblo de Israel. Eso significa que aun cuando Jesucristo hubiese muerto, hubiese sido sepultado y levantado con poder por el Padre de entre los muertos, si solo hubiese sido constituido rey y Dios no hubiese hecho el cambio en el orden del sacerdocio, significa que todavía nosotros, aún creyendo en Cristo, necesitaríamos judaizarnos para ingresar como parte del pueblo de Dios, para ser parte del pueblo de Israel llamado por Dios. Y estando constituidos en ese pueblo, entonces tener acceso al sacerdocio en el orden de Aarón. Ahora, ¿qué es lo que sabemos del sacerdocio levítico? Lo que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que lo explica claramente la Escritura, que había durante el año un solo día, el día de la expiación. Usted en su gentileza me otorga solo estos 5 segundos y
yo le puedo señalar que será de interés que usted tome nota y ponga allí Levíticos capítulo 16. Levítico, libro de Levítico capítulo 16. Y allí va a establecerse el orden en el cual el sumo sacerdote, una sola vez al año, vestido de la manera que Dios había determinado, habiéndose purificado durante un tiempo no menor y enfrentándose al desafío de entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, primero por sí mismo, por sus pecados, y luego por los pecados del pueblo. Pero decía yo, había un riesgo enorme del cual no podía el sumo sacerdote nominado, no podía decir que no. No podía negarse, hermanos. A él le correspondía por descendencia, si su padre había sido anteriormente el sumo sacerdote, correspondía luego a su hijo, cumplida la edad de su padre. ¿Y cómo se negaba? Solo la muerte le podría liberar de tan alta responsabilidad. ¿Y qué significaba? Significaba que si no estaba preparado, si no se había santificado, si no vestía adecuadamente conforme el Señor había establecido, si no utilizaba las formas, los medios que Dios había dispuesto para el sacrificio, entonces la Escritura dice que al entrar al lugar santísimo moría. Y si bien era terrible para él, no era lo más terrible. Porque si moría el sumo sacerdote, no había ocasión de presentar a un segundo. Había que esperar todo un año para venir otra vez al día de la expiación e intentar que el sumo sacerdote, el otro sumo sacerdote, cumpliera las condiciones, cumpliera las exigencias y finalmente Dios el Padre le recibiera en su ofrenda y el pueblo recibiera perdón. Pero ¿qué hace Dios, nuestro bendito Padre? Dice Juan 3:16, un texto que cobra tanta importancia, un texto que ojalá pudiéramos extraerlo de las Escrituras y ponerlo en letras grandes, enormes, y escribirlo en los muros de nuestras casas, hermanos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda, sino tenga vida eterna. El punto es que los hombres viniendo a Cristo el Señor, nosotros viniendo a Cristo el Señor, lamentablemente por nuestra naturaleza todavía pecamos. Esperamos no que ninguno esté viviendo en el pecado, pero ocasionalmente pecamos. Y la paga del pecado es muerte, sea un pecado o sean miles, la paga del pecado es muerte, amigos y hermanos. ¿Qué significa exactamente? Que como de tal manera Dios el Padre nos amó y nos entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces el objetivo del Padre es eso, es que el hombre no se pierda. El objetivo de Dios es que su creación, el hombre hecho con su mano, no se pierda, su creación no se pierda. Entonces, hermosamente, y solo en la santísima y eternamente de Dios, podía gestarse un acto tan grande y tan maravilloso como centrar en la vida de su bendito Hijo el gobierno, lo que podríamos llamar el gobierno político de todo su pueblo, de todo el universo también. Centrar en la vida de su Hijo el gobierno, la autoridad, el poder, el señorío, pero en él mismo centrar la labor del gran sumo sacerdote, según un nuevo orden, ya no conforme a la descendencia de Aarón,
ya no conforme a los que vienen de la tribu de Leví, y por lo tanto ya no teniendo necesidad de ingresar al pueblo de Israel para disfrutar de aquella bendición que ellos tenían, sino que ahora no hay que ingresar al pueblo de Israel, hay que ingresar al cuerpo de Cristo. No hay que cumplir las exigencias del sacerdocio levítico, hay que venir con humillación, con confesión, ¿no? Con una entrega al bendito Hijo de Dios. Él es, como dirá el apóstol Pablo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, derribando esa muralla de separación. Bendito y alabado es el Señor por todo. ¿Qué hemos leído esta mañana? Hebreos capítulo 7. Desde el versículo número 22, dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Había un primer pacto con Israel. En ese primer pacto le fue dada la ley a Israel para que el pueblo cumpliera, y estaba escrito que el que hiciera esas cosas viviría por ellas. Pero en ese primer pacto también está dado el orden del culto que Dios exigía que el pueblo le ofreciera al Señor. Pero ese culto, como sabemos y como lo dice en detalle el capítulo 9 de aquí de Hebreos, tenía separaciones. Tenía una primera parte donde entraban continuamente los sacerdotes a preparar los animales y a dar muerte a los animales que iban a ser parte del servicio al Señor. Pero al lugar santísimo, ya lo dijimos, entraba el sumo sacerdote solo una vez al año. Aquí dice el versículo 22 que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Eso de ser fiador, ustedes saben que solo se hace posible, solo se requiere cuando el deudor principal está en debilidad. Si alguien va a una institución financiera a conseguir un préstamo, el solo hecho de conseguir un préstamo es porque está en debilidad, es porque no ha podido organizar su vida, es porque no cuenta con los recursos, es porque no tiene orden para llevar adelante y vivir conforme a sus ingresos. Pudiera ser ocasionalmente que se trate de alguien que está pidiendo un préstamo porque hay una posibilidad de una buena inversión. Puede ser la excepción, no hay duda. Pero cuando se le dice a este solicitante de un crédito, se le dice, muy bien, podríamos darle este crédito, podríamos prestarle este dinero, pero tiene que traer un fiador. Se le llama aval también. ¿Qué significa? Significa que si usted en el tiempo no puede pagar, paga el otro. Paga el fiador, paga el respaldo, paga el que avala. O sea, ser fiador es ser muy cercano, conocer mucho al deudor principal, tenerle mucho afecto, tenerle absoluta confianza, creer firmemente que su labor como fiador nunca se va a usar, nunca se va a usar. No porque si uno supiera que va a ser fiador de un amigo, de un pariente, y uno dice, pero este es un irresponsable, este no paga nunca. ¿Qué persona con la cabeza sana quiere ser fiador de un irresponsable, de uno que vive de dependencias, de droga y otras cosas, que no le trabaja un día a nadie? ¿Quién va a ser fiador de ese, hermano? ¿Acaso usted lo haría? Pero mire lo que dice el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el aval de nuestra relación con Dios el Padre. Él es el fiador de nuestra deuda con Dios. Dios el Padre nos dio a su Hijo y a través de Él nos compró para Él.
Esa es una deuda que todos tenemos. La pregunta es: ¿qué posibilidad hay que nosotros paguemos esa deuda? ¿Y sabe lo que hace Jesucristo? Él se ofrece como nuestro fiador. ¿Usted cree que lo hizo porque sabe que somos buenos, serios, responsables, cumplidores? ¿O lo hizo porque sabe que no teníamos ninguna posibilidad y que Él está dispuesto a entregarse por nosotros? Lo estuvo en la cruz, lo está hoy día frente al Padre, lo estará mañana, si es que todavía estamos en debilidad. Que sea Cristo el Señor alabado. Mire cómo lo explica aquí en el capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículo 11. Hablando del orden de cómo se dio el cambio entre el primero y el segundo pacto en cuanto al culto. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, el tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y atienda, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, aleluya, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Aleluya. Mire por favor en el capítulo 7, el verso 26. Capítulo 7, verso 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Y señala algunas de sus cualidades: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, nos convenía este sumo sacerdote. Sí que nos convenía, pues, por las condiciones, por las cualidades que aquí se enumeran, pero también nos convenía por esto, pues, amado hermano. Una vez más, verso 12, dice que Él entra al lugar santísimo, pero no con la sangre, no a través de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre. ¡Qué tremenda diferencia! Bendito es el Señor, hermanos, bendito, bendito y alabado es el Señor. Dice que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, no tiene el problema que tuvieron los anteriores sumos sacerdotes, que entraban una vez. Si no había pecado en ellos, oficiaban y salían. Y el próximo año había que volverse a preparar para entrar de nuevo. Si estaba en condición, oficiaba, si no, moría ahí mismo. Este gran sumo sacerdote no tiene que entrar y salir. Él entró una sola vez al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, y recibió del Padre la palabra que le dice: siéntate a mi diestra para que gobiernes. Pero con juramento, dice. Con juramento declaro, dice el Padre, que a partir de ahora tú eres, aleluya, tú eres el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué otro efecto? ¿Por qué nos convenía tanto Jesucristo como gran sumo sacerdote? Mire el verso 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Qué era lo que hacía Israel en el primer pacto, no? Mataba animales, ofrecía la sangre al Señor, el Señor recibía el sacrificio. Si el sumo sacerdote había sido preparado concienzudamente,
El Señor le recibía y el pueblo era purificado en su carne para seguir entonces un nuevo año delante de la presencia del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 14. En el 13 dice que si la sangre de los animales puede purificar la carne, mire el verso 14, ¿cuánto más, dice, la sangre de Cristo? Aleluya. ¿Se acuerda que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No dijo, ahí hay un Cordero cuya sangre va a limpiarle del pecado. Dice el Cordero de Dios que quita. Y aquí dice el verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice, limpiará, hermanos, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Este sumo sacerdote nos convenía. Un sumo sacerdote santo, perfecto, eterno, sin debilidades. Un sumo sacerdote que no necesita de la sangre de los animales. Su sangre fue mucho más que suficiente. Un sumo sacerdote que no tenía comienzo de vida ni fin de años. Un sumo sacerdote que es eterno y para siempre. Y que a través de su propio sacrificio de redención por todos, el Padre le levanta de los muertos y le sienta a su diestra. Y le declara como el gran Señor de todos los cielos y de toda la tierra. Pero también lo declara con juramento que Él es el gran sumo sacerdote, según este nuevo orden que el Padre establece, el orden de Melquisedec. Amigos y hermanos, no estamos separados de Dios. Amigos y hermanos, no tenemos las puertas cerradas a la presencia de Dios. Más aún, hay uno de los nuestros, que es el gran sumo sacerdote, es nuestro hermano mayor, es nuestro redentor, es aquel que dijo que si nosotros obedecíamos en todo a su palabra, si nos sujetábamos a su voluntad, dijo él a los discípulos, ustedes van a ser mis amigos, les voy a considerar como mis amigos, pero tienen que aprender la obediencia. Les invito en el nombre del Señor. Si alguno está afectado, si alguno no lo está pasando bien, si alguno está con su alma dañada, si alguno está con pena, si alguno siente que la vida no tiene gran sentido, si alguno siente que el mañana le provoca tensionalidad y tiene temores en su alma, permíteme invitarte ahora en el nombre del Señor. Ven. Tenemos un gran sumo sacerdote. Él va a interceder por ti. Lo hizo antes desde la cruz. Lo hizo antes a través de su sacrificio. Lo hará ahora, estando a la diestra misma de Dios el Padre. Y Él ha prometido que así lo hará por nosotros. Ven al Señor. No pierdas tu alma. No pierdas esta oportunidad. Y si alguno de mis hermanos estaba un poco afectado, a lo mejor sin mucha fuerza, a lo mejor sin mucho ánimo, para seguir luchando, le digo en el nombre del Señor, que aquel que por amor a nosotros dio su vida, Él está abogando por nosotros ahora. Y la Escritura va a decir que Él, si creemos en Él y esperamos en Él, Él da esfuerzo alcanzado. Y aumenta las fuerzas de aquel que ya no tiene ningunas. Seamos fieles al Señor, amemos al Señor. Demos honra y gloria al bendito Hijo que se entregó por nosotros y que ahora es nuestro gran fiador, el fiador de un nuevo pacto. Bendito y alabado es el Señor. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.